Ok, vamos a ir grabando la clase del día de hoy y como decía, la idea es que en las prácticas de los viernes veamos lo que fue la aplicación en la práctica de lo que fue la teoría de la semana. En el aula, en el aula virtual, como saben, se van publicando las clases de la semana que han estado siendo grabadas, ¿verdad? Entonces, esta semana ustedes con la profesora Paula vieron todo lo que fue la parte de navegadores y ya en la clase 10 vieron todo lo que es la parte de eh, JavaScript y lo que es el árbol, el DOM y lo que significa asincrónicos o no síncronos, ¿no? Hoy vamos a ver el laboratorio en donde que vamos a incluir, vamos a hablar un poco sobre el intercambio de datos de JSON, vamos a hacer un pequeño ejercicio o vamos a ver código de cómo vamos a incluir ese JavaScript en un HTML, entender un poco lo que ya, o reforzar lo que ya vieron en teoría y vamos a entonces aclarar dudas sobre el laboratorio como tal, que es el hacia a casa, que es el mismo trabajo que han estado haciendo sobre perfiles y los listados utilizando algunas rutinas de JavaScript. Vamos a agregarle. La idea es que esto vaya funcionando, lo hablamos con el grupo. Debemos ir manteniendo la rama y haciendo la práctica también de lo que se maneja como estándar de definición de versiones y eso lo vamos a ir repasando hoy también. Nuestro foco de hoy, JavaScript y JSON. En este laboratorio tienen parte del contenido, van a unos archivos de apoyo y como es costumbre, algunos URLs adicionales para reforzar si quieren ver algunos videos que forman parte de lo que se hace a nivel de merge o de consolidación de información dentro del laboratorio teórico y la práctica. Como lo hicimos la semana pasada, la idea es que vayamos participando, porque la primera parte de los laboratorios siempre es un poco repasar la parte teórica, ¿no? Y confirmar y ir revisando las dudas. En ese sentido, ¿quién me colabora hoy para empezar a repasar lo que es el contenido? Por ahí abrió el micrófono Rafael. Buenos días, Rafa. Leemos esta primera parte y vamos reforzando conceptos para luego ya irnos a la práctica, ver código, que es lo que a muchos nos gusta, la práctica. ¿Quién me ayuda para no hacerlo unilateral y aburrido? Nadie levanta la mano. Creo que... Ah, bueno, en este laboratorio y al final vamos a ver los criterios de evaluación de los laboratorios por revisar, ¿verdad? Que recordemos que ahí ya este sería el cuarto y que tenemos como fecha de entregable cada jueves. Es decir, el día de hoy yo debería estar revisando lo del laboratorio de la semana pasada. Que por cierto, ¿hay alguna duda sobre el laboratorio de la semana pasada? Todos los que están aquí presentes entregaron su corte. ¿Alguien tiene alguna duda? Al menos pónganme la manito de que están presentes y me están escuchando con un ok. Hola, Manitos. profe, buenos días. Ajá. La manito no la encuentro. Ajá. Porque estoy acostumbrado a mí. En la parte inferior del toolbar del Zoom, o donde hay una cosa que dice More, tres puntitos, y dice Reaction o reacciones. En reacciones Ajá. les van a aparecer los iconos que generalmente se utilizan en las redes Ah, ya la vi. para hacerlo. Entonces ahí pongan, ya que están hoy modo, queremos estar silenciosos, silent todos, entonces la manito para confirmar que me están escuchando al menos, ¿sí? Porque sé que algunos de ustedes pueden estar en sus oficinas, solo escuchando la clase, o también podrían manejarlo aquí por chat. Por ahí no tengo ningún problema, ¿no? Con un ok para hacer este visto bueno de que me están escuchando. Ok, Adelante, profe. Héctor. Sí, mire, en el laboratorio pasado creo que habló por mucho, tuvimos mucha confusión con las instrucciones.
Ok, Eh, Unas ya estaban incluidas en el laboratorio anterior y ok, era como redundante. Y otras, bueno, no sé, yo entendí, yo por lo menos lo dije, bueno, entiendo que es lo que quiero practicar. Pero la instrucción precisa no la entiendo. Entonces me adapté a los conceptos, a grip, perdón, al flex, pero habían instrucciones extrañas y no me pasó a mí nada más, le pasó a muchos compañeros. ok. Vamos a repasar un poquito antes de empezar el 4, porque recuerden que todo va a ir, va a haber una cadena de dependencia. Lo que vamos cerrando en el laboratorio 3 o lo que cerramos en el laboratorio 2 lo vamos llevando al laboratorio 3 al laboratorio 4 porque al final, como hasta mitad de materia, lo que vamos a ir haciendo es un encadenamiento de hacer esta página que está aquí, que también tiene lo que es el listado, y lo vamos a ir armando y mejorando utilizando las herramientas que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Iniciamos montando solo un HTML, luego sacamos el CSS, luego metimos Flex y Grid. En esta fase vamos a meter este JavaScript y la idea es ir evolucionando la página y además utilizando las tecnologías que vamos aprendiendo en teoría, en la teoría, y además ir manejando o fortaleciendo el conocimiento en el manejo de ramas, de versiones, dentro de lo que es Git, ¿verdad? Que fue el primer laboratorio. Entonces, en este punto, no sé si tiene sentido leerlo uno a uno o que cada uno me vaya contando, porque fue bastante general, Héctor. Y comprendo por allí alguien me preguntó qué significaba sobre el manejo de cambio de colores del foco de consulta grid. Lo que hiciste fue perfecto, la idea es poner en práctica lo que aprendimos acá, ¿no? Todo el objetivo final sí lo comprendimos, digamos, el hecho de que la idea era que la página que ya teníamos no tuviera nada de CSS, sino que tuviéramos dos directorios aparte, eh, uno con las imágenes, otros con los puntos CSS y otro con el HTML. ¿Se logró ese objetivo? Sí, por mi parte sí, como le dije, eso era algo que estaba redundante en en los dos laboratorios, ya veníamos con esa intrusión. Ajá, que en Eh, el anterior, en algunos sí, luego lo revisé más al detalle y sí me percaté que en el otro se había creado ya el CSS y bueno, aquí lo que era terminar de rechequearlo, ¿no? Todos lograron ese objetivo. Sobre el uso del grid del flex, todos entendimos que se puede utilizar y convivir ambas cosas, tanto el flex como el grid, con apoyándose en query, ¿verdad? Y manejar lo que es el response. Todos pusieron en sus prácticas de perfil HTML y de los listados alguna implementación de la que hayamos visto. ¿Alguien más, además de Héctor, que quiera opinar, que quiera confirmarlo? ¿Aló, chicos? Recuerden que la vez pasada hablamos de la participación es importante. ¿Aló, aló? no sé, profe, como que Ok. estamos solos. Sí. Alguien por aquí escribe, vamos a ver. Sí, yo tuve una duda allí era con media query. Ese rango era de la media horizontal, lo tomé así. Recuerden que los dispositivos móviles, y de hecho por default, em, en los browsers y cuando hacemos el impersonal, las medidas tienen ancho, ancho, alto. Entonces, esto era como, bueno, el largo y el ancho. Este es como es un cuadrado. Cuando nosotros hablamos de 769X 1024 es el tamaño de una pantalla de una portátil que de aquí hacia acá da 796 y de aquí hacia acá da 1024. Todos los monitores tienen dos dimensiones, una hacia lo largo y una hacia lo ancho, ¿cierto? ¿Claros hasta allí?
Por mi parte lo logré implementar. A ver qué dice aquí. La mayoría en flex y los queries los tomé como en el ancho. Profe, yo hice con etiquetas picture y el atributo script. No estaba seguro cómo imagen, cómo cambiar la imagen desde el CSS. Ok, ya vamos a empezar pregunta, duda, duda. Ok, la primera, sí, yo tuve una duda con la medida. Bueno, sabemos entonces que todas vienen en coordenadas como izquierda hacia largo y ancho, ¿cierto? Hasta ahí, ok, manito, ¿quién preguntó esto? Yarima, ok, primera duda. Segunda duda, me siento influencer contestando solo contenido sin acceso directo. Número dos, Maximiliano. Por mi parte, bien, logré implementar el mayor en fe y los queries tomé el ancho. Perfecto. Aquí es decisión de... Yarima levantó la mano, creo. Adelante, Yarima, ¿alguna duda? ¿O no? Era solo... Ok, ya comprendimos y aclaramos que es por ancho, largo. Las dimensiones generalmente para definición de pantalla nos las dan, perdón, largo, alto, alto, ancho, alto, largo. Igual cuando nosotros hacemos las adaptaciones de una pantalla en HTML, evidentemente si hacemos algo como esto, la medida varía en diferentes. Puedo solo estar ampliando para el lado derecho y sin embargo si agarro la puntita, pero si voy para este lado voy al largo, al ancho y al largo, ¿verdad? Entonces las medidas son esas dos coordenadas, X y Y, como generalmente se maneja un eje de coordenadas. Ajá, el que sigue, Maximiliano. Por mi parte logré implementar el mayor en flex y los queries lo tomé como ancho. Bueno, aquí recuerden que cuando vimos la parte de flex a nivel de los atributos, vamos a ver aquí el código que tenemos de prueba, en el ejercicio de HTML. Fíjense, aquí tienen las dos opciones. ¿Lo ven? ¿Sí lo recuerdan? Y el cambio, la duda es a nivel del cambio. Bueno, eso, la combinación de flex y grid nos permite, utilizando media query, que es el que realmente da las condiciones de pantalla, el ancho, el mínimo de win y el mínimo de win. Pero están todos esos atributos, nos permite a nivel de utilizar la coordenada del eje X, que es esta que está por acá. La segunda coordenada, que es como les funcionó, ¿cierto, Maximiliano? ¿Ok? ¿Es así? Porque lo manejamos por un rango. Sí, diría que sí, profe, perfecto. Ahora, vámonos con el que le sigue, que es Rafael. Profe, yo lo hice con etiqueta picture y los atributos de script, pero desde el HTML no estaba seguro cómo cambiar la imagen desde el CSS. Ok, en el ejercicio también lo vimos, utilizando media basado en un atributo. Recuerden que lo hablamos de que era como un if, ¿verdad? Un if. El media funciona como si tuviéramos un if en código que dice, si esta condición se da, entonces hacemos lo siguiente, que es lo que está dentro de la llave. Bueno, en el ejercicio que nosotros hicimos al final de la práctica anterior, a ver, por aquí recuerdo que lo hicimos. Mm, para papá. Ajá. Así como aquí tenemos una condición, por ejemplo, el tamaño de la pantalla, y cambiamos la regla, nosotros podemos cambiar la fuente de la imagen, ¿verdad? Entonces, es decir, basado en esta condición, que sean donde el ancho es 480, el win, ¿verdad? Entonces, si tengo otro ejemplo, por aquí yo estoy casi segura que lo vimos la semana pasada en la práctica, lo habíamos puesto como, aquí está. No, este no es. Center, ejercicio 6, fondo. No lo habíamos hecho la semana pasada. Aquí está. ¿Lo ven?
Si el source, fíjense que aquí teníamos un ejemplo, si utilizando media, cambiamos a una imagen uno o a una imagen 2. Entonces, recuerden que a nivel de programación, ustedes pueden utilizar diferentes métodos. De hecho, yo les decía que incluso son reemplazables. Ustedes pueden utilizar Grid y Medium para hacer la misma cosa, pero la recomendación, y lo vimos también en la práctica, era, a ver quién lo recuerda, cuándo era recomendable utilizar una u otra, porque igual nosotros podemos armar con Flex, por ejemplo, una matriz como esta que la armamos en Grid. ¿Cuál es la fortaleza de una y otra? Cuando es, y lo vimos a nivel de las diferencias en la teoría, cuando el grid generalmente se utiliza para hacer cambio bidireccional, mientras el flex se utiliza para diferencias más básicas tipo listados, tipos más lineales, ¿ok? Entonces, esta implementación, como les decía, ustedes va a depender mucho del programador, aunque hay ciertas recomendaciones para poder hacer mejores prácticas. En ese sentido, eso responde la pregunta. ¿Viste el ejemplo que teníamos dentro de la práctica, Rafael, de cómo podíamos, un ejemplo de cómo cambiar bueno, así como cambiamos, por ejemplo, en este caso la fuente, por defecto teníamos una y según la condición cambiamos otra, también la imagen. Teníamos un ejemplito ahí en la práctica. ¿Sí? Por eso, de hecho, en la práctica, el ejercicio que nos llevamos para casa, teníamos el caso donde poníamos una con un formato y otra con otro formato. ¿Todos lograron esa actividad? Manitos. Profe, yo lo traje con display y visibilidad. Ok, es otra manera de resolverlo. Aunque con Median lo podríamos hacer hecho directo con la configuración de... Eh, sí, al final allí, aunque sea allí podríamos tener un tema. A ver, lo resolvimos, pero generalmente cuando... Si haces un nuevo request, te va a traer una sola imagen. Si hace varios requests, tienes las dos imágenes incrustadas. Entonces es el mismo. Si haces otro request, la imagen se va a cambiar. Si no haces si haces solamente esto que estás así, de esta manera, haces el respawn en el momento, ¿verdad? Ahí tienes la imagen y todo se está controlando desde el cliente. Entonces ahí, ¿cuándo podría ser un problema? Cuando tienes muchas imágenes ocultas y el dispositivo no soporta porque te está trayendo muchas imágenes que no necesitas en tu browser. Entonces, generalmente el condicionamiento del tamaño de la pantalla lo haces la primera vez. Para PC, tal vez tendría sentido, pues te va a traer todos los que sean, que quepan al hacer ese juego, pero en un dispositivo móvil, solo con traerte la imagen en el momento que él te va a decir, bueno, mi tamaño máximo es este. No necesitas traerte las imágenes más grandes. ¿Me explico? Que tal vez con JavaScript lo podemos resolver mejor para que no nos traiga todo eso al browser. Sí, entendí, profe. Ya entendí que, claro, resolví el problema, pero hay un problema de manejo de memoria a En, traerme las dos imágenes y ocultar una. exactly, porque en el caso de pantallas grandes, claro que lo puedes necesitar si haces esto y ya lo estás resolviendo en el browser. Pero si es una pantalla que es pequeña, ya no necesitas traértela. Entonces ahí tal vez hay que agregar una condición previa de evaluarlo cuando haces el primer request al servidor, que es el que te devuelve el contenido. ¿Ok? Pero eso es algo que tenemos que trabajar a futuro. Para ahora, la idea es eso, que íbamos a mejorar la misma versión. Y en esta práctica también estamos utilizando lo que son metodologías ágiles, porque semana a semana vamos a ir viendo cómo evoluciona su producto, ¿ok? Y esto es natural. Muchas veces, chicos, y ahí tal vez este, puedo ser un poco simplista, ¿no? Las dudas, lo importante es que las aclaremos. Dentro de este espacio, igual ustedes están abiertos si necesitan alguna comunicación por vía telefónica. ¿Qué pasa? A veces los requerimientos no están 100% claros dentro de cuando se levanta información, ¿no? La idea es que los laboratorios estén lo más claro posible, pero en la práctica y en la vida real no siempre es así. Si ustedes tienen alguna duda, estamos abiertos a comunicarnos
en una práctica de Scrum sería daily, diariamente, pero ustedes tienen el canal de WhatsApp y en tal caso lo podemos aclarar acá en las prácticas los viernes, que sería como nuestro review semanal, ¿ok? Al final entonces sí comprendimos lo de la práctica y por qué tratar de condicionar por el tamaño de la pantalla, quedó claro. ¿Qué más dudas tenemos por allí? Entendimos además que no necesariamente todos van a programarlo igual y van a utilizar Flex en un lugar y Grip en otro. Ahí hay un estilo de programación donde lo ideal es utilizar las mejores prácticas basadas en las recomendaciones de las diferencias y tratar de optimizar con las herramientas de programación del tools de los browsers donde hacen las pruebas, incluso en su teléfono pueden acceder a sus URL, si lo ponen público, la menor cantidad de requests posible para que a nivel de futuros, y eso nos pasa mucho como programadores en la vida real, que analicemos el contenido, el HTML más liviano, el CSS más liviano, las funciones que eviten traer tantas cosas al cliente para que nuestras páginas funcionen con mejor rendimiento. Ahorita no es un problema, pero podría serlo en un futuro si tenemos muchos accesos o dependiendo de las características del dispositivo. Esas son las cualidades que a veces o en muchas oportunidades dejamos al lado, empezamos a programar para resolver y se nos vuelve un pastel el código. Adelante, Héctor. Profe, ahora que me acuerdo, me dio problema, lo resolví con contenedor, pero me Ujú. dio problema el user agent. Creo que es lo El que browser. viene, ajá, y no lo Ahí, pude. Le a ver, escucho. ahí para eso utilicemos herramientas del programador. Dentro de la práctica hay unos links dentro de la práctica laboratorio 3 donde hablan de la manera de hacer debug a través de las herramientas de programador desde el browser. No es Héctor, no es un problema que inédito. A mí me pasó muchas veces que no entendía programando porque el dispositivo no me decía que era un Motorola y se quedaba con la versión. Entonces, a veces, para debuguear el código y ver por qué no nos devuelven algunas variables, algunos valores de entorno que deberíamos tener o que nosotros estamos seteando a nivel de algún código, podemos debuguear y ahí está cómo hacerlo, ¿ok? Listo, Resolverlo gracias. de manera alterna es perfecto, pero siempre es bueno tratar de buscar la raíz porque en particular ese tributo es de los más útiles a nivel del desarrollo mobile y web. ¿Ok? Ok. Les recomiendo esa lectura. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Se logró los objetivos? Eso es lo que vamos a evaluar en ese laboratorio, que tengamos cero CSS, que hayamos usado grip y tal cual como lo dice la instrucción, que hayamos usado Grid y Flybot y algún switcheo de imágenes y que funcione el respawn. Yo como evaluador, además de ver la implementación para ver si tenemos menos o más requests, lo que voy a hacer es algo como esto, agarrar la página que ustedes me están mandando, empezar a hacer este movimiento y ver que se haga la adaptación, que es una prueba caja negra. Juan, adelante. Aclaraciones del laboratorio 4, 30 minutos. Juan levantó la manito, no sé si es duda. Esta manito que está aquí, que es la de, así es duda. La otra del ok es que estamos claros y continuamos. ¿Se valora solamente eficiencia, solamente eficacia o eficiencia también? Porque en términos de entrega yo no he entregado todavía. No te, no te, no Ahorita me te, quedé no te, dormido. no te escuché muy bien, Juan, disculpa, ¿me podrías repetir? Sí, que si se va a evaluar solamente eficacia o también eficiencia. Porque en términos de entrega yo no he entregado todavía. Porque anoche me quedé dormido y está como berra. Dentro de los parámetros que hablamos la semana pasada, laboratorios, ya va. Tenemos unos criterios de evaluación. Entre esos criterios, a ver, ahorita busco el archivo que lo tengo que subir porque ya yo tengo por ahí mi matriz armada. Me faltan algunos datos de ustedes que no he podido entrar a la herramienta a buscar sus correos. Pero dentro de los criterios, vámonos a guiar por aquí mientras consigo el Excel que creo que lo subí ya a Drive. Dentro de los criterios, lo que vamos a evaluar, en principio sí, fechas de entrega, Juan, quedamos en que los laboratorios se entregan
Si tenemos el laboratorio el viernes, se entregan hasta el jueves de la semana de la siguiente semana. Todas las semanas tenemos que ir entregando. Y yo iré evaluando para ir publicando o no. Ese es un primer criterio, fecha de entrega. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crearnos el compromiso propio y en una empresa que ustedes estén trabajando, eso es importantísimo, las fechas de entrega. Hay fechas que no son postergables. ¿Qué puede ser negociable? Bueno, tuvimos error porque dejamos toda última hora y resulta ser que se me murió el internet y tal. Entonces ahí lo que quedamos con la profesora Paula, siendo un poco flexibles con ellos, es, bueno, dejar la explicación, un condicional y ahí lo veremos. Hay un porcentaje que tiene que ver con la fecha de entrega. Otro porcentaje, y lo estoy considerando es el día de hoy por temas de asistencia, son 12, 13 personas, la participación en el laboratorio, tal vez un porcentaje muy pequeño de un 10. O sea, recuerden que están evaluando cada laboratorio por 20 puntos. El total del laboratorio de todo el semestre es 20%, lo que se traduce en que casi que cada laboratorio, que son como 10, creo que son un poquito más, valen como 2 puntos, ¿no? Lo pueden ver en el plan de evaluación más detalladamente, ¿verdad? El último laboratorio es el laboratorio 9, por aquí 11, exacto. Y ya de aquí para acá empieza lo que es la fase de proyecto. Entonces son como 10 laboratorios. Cada laboratorio debe estar como a promedio de 2 puntos. Entonces, ¿qué se evalúa? De esos 10 puntos, de esos 2 puntos por laboratorio que están evaluados principalmente en la métrica hacia 20, que le voy a dar un 20% a un 10% y un 10%, tanto a entrega como a fecha de entrega como a participación dentro del laboratorio, eso termina siendo como un 0.4 de 1.6, ¿no? La parte fuerte o la evaluación dura de cada laboratorio es el contenido. ¿Y cómo evaluamos el contenido a nivel de criterio? Que se cumplan los objetivos. En este caso, basado en este checklist, ustedes van a utilizar como rúbrica para la evaluación, que es lo que yo estoy manejando en mi Excel a nivel vertical. Cada punto, por ejemplo, cumplió con que no hay ningún que utilizó Flex, cumplió con que manejó Grid, cumplió con que maneja los 4 valores de configuración de pantalla, cumplió con que está en el repositorio y la rama está de manera adecuada. Cumplió con el hecho de que no solo la página de perfil está lista, sino el listado tampoco lo tiene. Cumplió con el hecho de que dejó el comentario de la traza y adicionalmente, como lo acabo de comentar, un porcentaje de eso que está basado, porque eso muchas veces tiene que ver con la experiencia, de que hizo las mejores prácticas según las recomendaciones de lo que vimos en teoría, como es el caso que les estoy diciendo, por ejemplo, me comentó Héctor. Bueno, yo lo hice de esta manera. Bueno, sí, tal vez no es la mejor implementación, tiene sus puntos ganados, pero se le haría la recomendación de vamos a utilizarlo de esta manera, un porcentaje de solo 0.5%, porque precisamente eso es lo que ustedes están aprendiendo acá. ¿Ok? No la parte clara de que logré el objetivo y lo otro tiene menor ponderación porque eso se los va a dar, es la experiencia. ¿Ok? ¿Me expliqué, Juan, con los criterios de evaluación? Sí, gracias. Perfecto. Y tienen una claridad de más o menos, porque esto sigue sumando, cada porcentaje va sumando. Ahora, chicos, 8:36, vamos a empezar con el laboratorio. Este laboratorio está bastante liviano a nivel de la práctica interna, que es lo que se va a evaluar realmente dentro del laboratorio, es la práctica interna. De hecho, creo que tienes un solo ejercicio. Pero también buscar reforzar el que ustedes tengan bien clara la teoría, ¿no? Porque la práctica es para eso, ¿no? Si no entendemos bien la práctica, por ejemplo, o no vimos, por ejemplo, el ejercicio donde cómo cambia la imagen, cambia el color, cómo se hace esto, aparte de fortalecer su proceso de investigación, porque no todo se ve dentro de la teoría, hay un montón de funciones que no vemos, pero a medida que ustedes van encontrando necesidades en el desarrollo, tienen que también fortalecer el tema de, bueno, cómo lo investigo, cómo lo implemento, y además de lo que acabamos ahorita de hablar, de, bueno, no comprendí muy bien esto, cómo manejo una sesión para aclarar los requerimientos, cómo lo pregunto, porque eso también forma parte de este aprendizaje y levantamiento de información. Entonces, vámonos con la teoría de JavaScript, que como saben, y lo vieron ya en la práctica, en la parte teórica, es un componente más que funciona a nivel de
el cliente, que le da cierta lógica a la página, que nos permite modificar HTML desde el browser, bueno, precompilado, aunque poco tipado, y que además ha evolucionado de una manera asombrosa. Al inicio JavaScript, al inicio de que nace lo que es la parte de desarrollo web, JavaScript no tenía tanto poder como tiene hoy en día. Entonces vamos un poco a refrescar esa parte teórica. Este laboratorio tiene 8 paginitas ahí con algunos ejemplitos. Vamos a, como dijimos, los que quieran leer y me ayudan, porque para escucharlos participar, y luego vamos a aclarar el laboratorio y empezamos con esa práctica para aclarar cualquier duda. Adelante, ¿quién me ayuda? No quiero llegar sola a leer acá. Rafael tiene el micrófono abierto, Héctor ha participado bastante. Nadie. Ok, bueno, vamos a leer la teoría aquí y cualquier duda, vamos a ver, nadie escribió por aquí, tampoco. No hay dudas en lo anterior, ¿verdad? Maximiliano sí, diría que sí, profe, se trataba del tema de sobre el ancho, exacto, que fue la variable que vimos en la métrica de media query. Ok. Aquí alguien me dijo que... No, por mi parte no hay. Gracias, Maximiliano. Vamos a seguir, vamos a leer el contenido. Bueno, está diseñado y especificado como SMA 261, SMScript o JavaScript. Es un lenguaje de programación scripting interpretado basado en objetos débilmente tipados que puede realizar cómputos y manifestación de objetos computacionales en ambiente de anfitrión. ¿Quién me dice que es débilmente tipado? ¿Estamos claros en qué significa esto? Sí que no es Sí. necesario declarar de forma como estática el tipo de datos de la variable, sino que, bueno, se define de forma dinámica según los datos que se le vayan asignando a lo largo de la ejecución. Exactly. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta porque generalmente débilmente tipado nos da como cierta apertura a nivel de programación, pero eso no significa que nuestro código debe ser un poco desordenado y vayamos declarando variables allí por donde más vayamos pudiendo cuando la vayamos necesitando. ¿Por qué? Porque de alguna manera no nos hace mantenible el código, ¿no? La diferencia entre un altamente tipado como lo era Java, aunque también Java es un código para servidores, es que hace que sea más robusto a nivel de cómo te va creando reglas o te va haciendo o te forza a que de alguna manera sigas una estructura. JavaScript todo lo contrario, pero eso hace que uno pueda cometer más errores y debuguearlos, aunque ya tenemos herramientas como la que le comentaba por ahí a Héctor a nivel del debug de los browsers. Muchas veces si tenemos algo ahí que no nos compiló de una manera como no es fuertemente tipado, él no te lo dice nunca y empieza a fallar en el momento de la corrida. Y muchas veces es por temas como que nos tomamos muy a libre el albedrío el hecho de que sea débilmente tipado. ¿Ok? Entonces, esa es mi experiencia con JavaScript, es muy poderoso. Esta flexibilidad a veces hace que sea complicado debuguearlo porque no es tan restrictivo a nivel de cómo compila, ¿no? No es algo que sea compilado explícitamente previo a que tú levantes tu browser o montes esto para el browser. ¿Qué puede reutilizar cómputo, manipulación? Es decir, te permite programar a nivel de cliente. JavaScript es un lenguaje de mayor uso en la web y provee mecanismos para dinamizar documentos HTML en el navegador y ejecutar cómputos al lado del servidor como parte de una arquitectura cliente-servidor HTTP, así como el lenguaje de marcado HTML, representar estructuras del lenguaje. CSS, la presentación, JavaScript representa el comportamiento de documentos HTML. Entonces, la fuerza es importante, ¿no? Todos ustedes han tenido alguna experiencia mínima ya en este punto con JavaScript. ¿Quién ha hecho funciones ya de JavaScript? Levante la manito, ok. Juan Pablo, yo asumo que es un ok. Héctor, sí, ha trabajado ya alguna vez alguna función con JavaScript. Sí, Ismael, Maximiliano, Rafael.
Ok, eso ayuda. El lenguaje de JavaScript puede funcionar tanto como un lenguaje procedural como un lenguaje orientado a objetos, que ahora también en las versiones más actualizadas maneja eso, que podemos manejarlo con atributos y herencias prácticamente. Y además viene definido de clases sintéticas comunes que de hecho hay mucha sintaxis parecida a lo que es el C++ y ya. Eso también es bueno, ¿no? Porque hay sintaxis que nos va a ayudar. Si sabemos este lenguaje, nos va a ser sencillo aprender o implementar cosas en JavaScript. Una vez un objeto ha sido construido, puede ser usado como un prototipo para crear objetos similares. El estándar SM establece con SM-Script un lenguaje de programación orientado a objetos para realizar computación y manipulación de objetos computacionales para un ambiente anfitrión. SM-Script no procura ser computacionalmente autosuficiente, sin embargo, se espera que el ambiente se ejecute en un programa. SM-Script provee a los objetos y otras facilidades ambientes en específico. Entonces, generalmente está igual, ¿no? Cuando trabajamos con JavaScript, estamos trabajando, digamos, autónomamente no funciona. De hecho, en JavaScript muchas veces lo que hacemos también es manejar código para manipular HTML, es decir, manejamos stream para formar HTML y poder actualizarlo. Es decir, que no funciona de por sí. Ah, Rafael, no, perfecto. Entonces, bueno, la idea es esa, lo vamos a ver en la práctica. Es decir que, aunque podemos hacer funcioncita, por ejemplo, un sumar y restar con un input en la pantalla, igual siempre se auxilia con el browser que tiene algo de HTML. Es decir, tiene que estar como incrustado ese script, ese JavaScript en algún otro componente para poder ser visualizado. Fue diseñado originalmente como lenguaje de escrito en el ambiente web. Tiene características particulares respecto al lenguaje clásico, es decir, lo que vemos un poquito se parece a Java y a C++, que es de donde se originan varios lenguajes. Lo que hablábamos ahorita que representan ventanas, menú, pop-up, es decir, todo lo que da interacción con el usuario lo podemos manejar con JavaScript, ¿ok? La parte de validación es cuando aparece un mensajito en un browser y aparece una cajita de un pop-up, eso probablemente cuando lo vemos a nivel de código es un JavaScript, ¿ok? También áreas de texto, enlaces, frame, historial, cookies, entradas y salidas. Entonces, es poderosísimo para trabajar en el navegador. El navegador web como ambiente anfitrión también provee mecanismos para relacionar lenguajes de scripting como eventos del DOM. ¿Quién me recuerda? A ver, ¿quién me refresca qué era el DOM? A ver, ¿estamos claros en ese concepto? ¿Alguien me lo escribe? El árbol en el cual se encuentran todos los elementos del documento HTML, o sea, es un árbol como jerárquico en el cual forman parte pues, todos los elementos de la página HTML, tanto los visibles como los no visibles. Exactamente, entonces el DOM se traduce al igual a nivel máquina, es texto que se traduce en binario y la máquina lo interpreta, pero que a nivel nos da todo todo el árbol y si lo vemos aquí por ejemplo, en ver un código fuente, vamos a ver todo esto, cada uno de estos componentes y cómo se van anidando cada uno de esos componentes en el HTML. Muchas veces el DOM nos da las señales sobre un buen diseño de página, ¿ok? Entonces, es importantísimo entender su funcionamiento y directamente, como lo hemos conversado, está interrelacionado con JavaScript porque JavaScript puede hacer uso del manejo del HTML y actualizar el DOM en algún momento. El desarrollo del lado del cliente debe tener en cuenta que el usuario puede deshabilitar el intérprete de JavaScript en la configuración del navegador. Fíjense que con todo el poder que JavaScript tiene, el cliente, que es yo como usuario, que esta es mi página web, que es la que veo al final, la interfaz, puedo decir no me levantes JavaScript y deshabilitar en el navegador funciones de allí, lo cual afectará el comportamiento del HTML. Entonces, en ese sentido, el JavaScript puede generar
a nivel del resultado, si se es deshabilitado, problemas en el funcionamiento. Entre las características más revelantes, ajá, ¿qué se les ocurre a ustedes con relación a este tema? ¿Qué hace el browser? A ver, en su experiencia, cuando a ustedes les ha tocado y ven una página que ¿han hecho alguna vez esto, deshabilitar el JavaScript? O cuando deshabilitan los cookies, ¿cuál es la responsabilidad del programador cuando esto sucede y el cliente deshabilita algún componente desde el cliente? Pedirle que Dar los active aviso, otra ¿no? vez. A ver, me levantan la mano para que, Héctor, ajá. Me supongo que buenas prácticas será dar un aviso, una advertencia. Exactamente. Exactamente. Primero, cuando lo hacen con el cookie, esto puede deshabilitar algunas funciones, lo mismo con JavaScript. Pero también nos lleva a pensar que hay que tener un buen balance. Cuando vayamos a diseñar para desarrollar, nosotros tenemos que tener un buen balance de evaluar qué cosas a nivel de cálculo realmente nos generan valor a nivel del cliente y cuáles cosas podemos, además que recuerden que el servidor siempre tiene un procesamiento mucho más rápido, qué cosas podemos ya procesar del servidor y que ya vienen servidas al cliente. ¿Por qué? Porque si esto sucede, aunque nosotros como la responsabilidad del programador es darle el warning, no matamos 100% la página. ¿Ok? Entonces, esas decisiones técnicas se toman en el momento del diseño. Con todo y el poder que tiene JavaScript, no es a veces recomendable, dependiendo del tipo de producto, mandarlo todo para el cliente. ¿Sí me expliqué? Ok. Entonces, ahora vámonos con esta característica más relevante de JavaScript. ¿Qué se encuentra? Que hiperactivamente y estructurado. Soporta muchas características de los lenguajes C, como ya lo dijimos, con la excepción del ámbito de las variables, dado que JavaScript en un ámbito a nivel de funciones, es decir, como que tienes allí pedacitos de código que entre ellas no necesitan conocerse. Eso nos da mucho poder porque funciona como en Java. ¿Quién ha programado con Java? Si para usarlo más o menos de referencia, igual es importante como algunos lenguajes de programación. Perfecto, ahí hay una manito. Vamos a entender la diferencia y esto también es importante porque, por ejemplo, ajá, los que dieron OK es porque trabajaron con Java. Cuando levantan la otra manito es para participar y ahí vamos la diferencia. Y si levantan esa manito de participar, yo voy en orden de quién va a conversar primero. Es importante estas reglas en el Zoom porque cuando en algún momento, en un futuro, futuros colegas consigan empleo y consiguen un trabajo remoto, la comunicación online a veces tiene sus complicaciones y es bueno, que son como reglas estándares de comunicación por esta vía. Entonces, hay como lenguaje de programación, como lo podemos hacer C, como lo podemos hacer en Java, existen métodos privados. Entonces, el JavaScript funciona como eso cuando tenemos funciones de ámbito donde solamente se conocen en esa función que lo está utilizando, ¿ok? Incluso en archivos, nosotros podemos trabajar, e incluso se hacen include de JavaScript, porque si tenemos, por ejemplo, a nivel de diseño, arquitectura, de definición, de orden, si ustedes tienen funciones que validan en JavaScript, en JavaScript el formato de una fecha, lo tienen en un lugar centralizado, como así como un CSS, que en este caso es un JS, y lo reutilizan en varias páginas, tienen que incluirlo dentro de esas diferentes páginas, ¿ok? Entonces, para que cada página lo vea, él funciona con un ámbito a nivel de funciones. Y por cada request en una misma página, ¿ok? Orientado a objetos. Está basado con objetos mediante el esquema de prototipos. Lo mismo son arreglos asociados con la posibilidad de escribir en estándares comunes como los lenguajes orientados a objetos clásicos. Esto fue una evolución de JavaScript, que antes era lenguaje estructurado. Tipado dinámico, que esto creo que ya todos tenemos el concepto de que, bueno, si, ay, se me olvidó declarar una variable a mitad de camino, la necesito y la declaro en el momento. De hecho, él hace si yo, por ejemplo, no declaro la variable y a mitad de camino pongo a es igual a 5, él asume el tipo de esa variable. ¿Ok? Eso queda claro. ¿Dudas hasta aquí?
Ok, funcional, funciones de primera clase. Son de primera clase, es decir, son objetos en sí mismos. Ok, aquí un poquito más de teoría, de lo que ya habían visto en la teoría con la profesora Paula, basado en prototipos, se refiere a que las clases para el uso de la herencia es posible llegar a emular muchas características que proporcionan las clases de lenguajes orientarios objetos. De hecho, hay rutinas en JavaScript, lo vamos a ver en los ejemplos, que ya tienen como constructores de objetos que nos dan ciertas características. Funciones variáticas, es decir, un número indefinido de parámetros pueden ser pasados en las funciones. Es decir, tenemos otra vez el concepto de parámetros que ya en este nivel lo tenemos claro. Argumentos de entrada, argumentos de salida. Maneja expresiones regulares. Esta parte es súper, súper poderosa. La parte de definición de expresiones regulares nos permite hacer validaciones en HTML, pero en JavaScript de igual forma nos permite reforzar esas validaciones muchas veces. Y ahí también con SQL Injection, que es una manera que hay unas pruebas específicas para eso, nosotros podemos manipular URL y meterle al front código. Hacer un submit nuevo metiéndole código a través de aquí si no tenemos buenas prácticas para montar valores de variables. Entonces, el JavaScript nos da como una capa adicional para hacer esas validaciones con expresiones regulares que se pueden hacer también en HTML o en el servidor. Entonces, eso es una utilidad que nos da como diferentes capas de seguridad a nivel de nuestros datos, si es porque vamos a recibir información. Todos sabemos que es una expresión regular. Alguien que me lo refresque. Estamos en la misma página. Algunos sí sabemos que es una expresión regular. Claro, este concepto tiene sentido. Ajá, un sí, un sí, un sí. ¿Quién me lo dice? Héctor, me lo parafrasea. Sí, Ejemplo de, profe. ajá, Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando vamos a recibir un correo que esté bien exactamente. escrito y lo que hace es eso, verificar el formato. Tiene una serie de reglas de muchos, si son dígitos, si está escrito en minúsculas o Perfecto. más o Rangos de menos creo. número, todas esas ¿Mm? cosas se pueden validar en una sola línea de una expresión regular. Perfecto, estamos claros en el concepto. Entonces vamos a ver ya ejemplos prácticos que para eso venimos a esta práctica, ¿verdad? Para ver código, que es lo que nos gusta. Entonces, aunque hemos hablado de prueba, hemos hablado de levantamiento, hemos hablado de prácticas y hemos hablado un poquito de arquitectura, hemos hablado de cuándo usar, cuándo no usar, hemos hablado de la fortaleza, hemos comparado Java con JavaScript con Java y con C, con C. Hemos visto potencialidad, hemos visto y comprendido o formalizado el hecho de que se corre a nivel de cliente, hemos hablado a ver, ¿quién por aquí me escribió? Son como patrones de búsqueda. De hecho, ciertamente Yarima, y de hecho, en la mayoría de los lenguajes, ese es el concepto cuando te hacen la definición de la función, utilizan partners y los valores propios. Validar y describir secuencias de caracteres para validar un formato. Está exactamente el concepto en otras palabras. Wow, está clarísimo. Estos chicos aquí están súper avanzados entonces. Vamos con la sintaxis básica. Bueno, lo que hablábamos un poquito de las variables, definición sin valor, de variables igual aquí le defines un valor. Siempre son tipo, bueno, aquí está tipo var. Aquí le decimos sumar, fíjense que tenemos el manejo de parámetros, funciones recursivas que se llaman a ella misma, funciones anónimas en el cual ni siquiera tengo la sintaxis, ¿sabes? No coloco la sintaxis function, sino que llamo acá y directamente a la variable le asigno el valor de la función y el return. Objetos literal, fíjense, para los que no lo habían visto antes de JavaScript, tenemos aquí algo muy parecido a lo que es un JSON, donde tenemos una serie de componentes o valor, etiqueta, valor, etiqueta, valor, etiqueta, valor separados por punto y coma. E incluso, fíjense lo poderoso. A un valor directamente se le asigna una función. Y a esta que está aquí, que es una variable anónima, de una vez con este montón de parámetros en formato literal que llama internamente diferentes tipos de datos, string, numérico, aunque todo en un concepto var, se le asigna esto, ¿verdad?
en una sola línea. Siempre y cuando sea entendible en las prácticas, esto reduce también bits que le mandas al server, al cliente, perdón, y probablemente si tiene buena sintaxis, que fíjense que si tenemos los enter para que estén separaditos, es entendible, este código se lee, la edad, donde estoy parado en el objeto, le sumo 1, aplico una función y se lo pongo a envejecer. Esta combinación nombre, cédula, edad, se lo asigno a la variable persona, que realmente es como un vector con varios atributos. ¿Ok? Entonces, mientras el código, recuerden, un buen código es una carta que se lee. Buenas funciones no tienen más de 2 páginas para ser leída. El código en una sola función muy, muy larga es candidata a ser picada en varias partes. Mientras eso se lea de manera clara, podemos esto, en lugar de tener varias funciones, que una sea variable persona y separar esto, lo podemos tener en una sola línea y ayuda a que el cliente reciba menos. Tal vez ahorita no es tanto problema el tema de bytes a nivel de espacio y de procesamiento, pero se convierte en problema cuando tenemos muchas solicitudes. Entonces, esta es una manera de programar que mientras se lea claramente, es útil, ¿ves? Entonces, y esto no los da, no todos los lenguajes soportan lecturas como esta. Objeto de forma dinámica, entonces, fíjense que aquí se le está asignando valor, pero en lugar de en un solo objeto, un solo componente, variable a variable o atributo a atributo, ¿ok? Entonces los permite JavaScript. Herencia por prototipo. Entonces fíjense que aquí tenemos la sintaxis. Una persona que ya vimos arriba, este tipo de variable, le creo un tipo de persona que es esto que aquí, y sabemos que estudiante hereda de alguna manera la estructura de todo este componente, ¿no? ¿Dudas hasta aquí a nivel de esta definición? Entendemos el concepto entonces de variable, estructurado, orientado a objeto, tipo dinámico, funcional, basado en prototipo, y utiliza expresiones regulares. Aquí no tenemos el ejemplo de expresiones regulares, pero lo tienen bastante claro por allí. Yo podría decir, por ejemplo, que el número de la cédula y validarlo con que son puros números, ¿ok? Entonces, se entiende aquí con el ejemplo en la práctica de la sintaxis, ¿a qué se refiere con todo esto de estas características de JavaScript? ¿Hay alguna duda? Héctor, Profe, primero un compañero escribió en el chat voy. y después pregunto ¿En qué yo. caso estaría bien utilizar var? Porque la profe dijo que era buena práctica no era usarlo para evitar hosting. ¿La profe soy yo o la profe Paula? En que en JavaScript dices tú, ¿cuándo es bueno utilizar? A ver, en líneas generales la selección del tipo var, y vamos a verlo por aquí, tiene que ver, a ver, con selección dependiendo de tu código, ¿ok? Si tú tienes muy claro el tipo de dato que vas a utilizar, por ejemplo, en este caso ya tú estás haciendo la definición de un tipo persona con unos atributos, pero si tú vas a trabajar con un número, por ejemplo, directamente con el número de cédula, tú ya lo puedes declarar con un tipo de dato propio que sea numérico. ¿Sí me explico? Entonces, eso depende de la característica del valor que quieras tratar. Y eso, en algunos casos, por ejemplo, en, en Java, por decir, ustedes pueden declarar objetos y decir, bueno, esta es la clase persona. En este caso,
Si tú, o por ejemplo, también es útil cuando nosotros vamos a utilizar funciones muy particulares. Yo quiero, esto que está aquí no es algo que yo quiera llevar a todo, voy a reutilizar en varias partes. Entonces, si yo voy a hacer una función que solo sea algo muy particular, algo muy, como lo decíamos por acá, muy privada, el hecho de que se libera, recuerden también que cuando nosotros hacemos una función, ella libera memoria, libera espacio al momento que la variable deja de utilizarse. Si esa variable no tiene persistencia durante toda tu página y no la vas a reutilizar en varias partes de tu código, podrías utilizarla simplemente como una var sin definición dura del tipo y no hay ningún problema porque además no te va a causar eh, a la profesora, ajá, hosting, ¿no? Pero si de repente la vas a reutilizar varias veces, si tú quieres que sea un arqueotipo tipado mucho más duro para que cuando esto llegue al servidor, por ejemplo, esté seguro de que eso sea un number o que esto que esté seguro y también ahí te puedes apoyar en expresiones regulares con string, entonces declara de una vez como string. Si tú quieres que llegue un boolean, entonces, ¿por qué? Porque si tú le asignas, por ejemplo, a un boolean un valor Brenda, te va a fallar de una vez aquí sin que tú tengas que hacer la validación. Entonces, es como un nivel más de seguridad si tienes claro el tipo de dato que vas a utilizar. ¿Ok? No, eso explica Va a depender un poco del contexto, basado en qué necesitas tú en tus validaciones propias del browser y qué trabajo le vas a dar al servidor y cuántas funciones tú quieres, porque al final, recuerden lo que les decía, por ejemplo, de expresiones regulares. Ustedes pueden hacer la expresión regular en el HTML, después tener una función en JavaScript que recibe valor, le tienes un tipo específico en string que sea tipo string que tenga expresión regular y valide otra vez y después llegar al servidor y revalidar, tener 3 capas de validación. ¿Ok? Entonces va a depender de qué importante es que ese valor llegue con los valores correspondientes para hacer el procesamiento. Pero si es un valor, de repente una dirección que no te interesa tanto que tenga valores tan específicos, tú puedes declarar y que además lo utilizas solo para la página en la cual muestras un detalle a nivel de una descripción, pero que no es un input, podrías utilizar var sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, esas serían más o menos las razones que podrían darles a nivel de la práctica. ¿Ok? Como ese checklist. Con esto contesté, sí, me dice por aquí Yarima, que es la que me contestó. Ajá, Héctor tenía una duda adicional o era para confirmarme que alguien había levantado la manito. Déjenme abrir este chat y tenerlo aquí abiertito por si acaso. Ajá. Sí, profe, no sé si me estoy adelantando, pero estaba viendo la herencia en JavaScript y si mal no recuerdo, la profesora Paula Ah, nos dijo que ahora hay azúcar sintáctica y están las palabras reservadas clase, hacerlo lo sí, eso es de las más típico. últimas versiones de JavaScript, Ok. que eso le da más fuerza a este tipo de cosas, pero pasa lo mismo. Si ustedes van a necesitar una página HTML aquí, eh, de repente, ¿por qué lo podrían utilizar con class tal vez para ser más heterogéneo o si yo tengo a nivel de mi servidor un objeto class y sin embargo no siempre es lo más útil porque le da idea a los hackers de, mira, qué objeto estoy usando allá y puede ser un poco, si no tenemos una buena estructura de código de seguridad, podemos tener problemas porque le damos demasiada información sobre cómo está desarrollado nuestro back. Pero podríamos ser, bueno, interpretativamente, bueno, todo lo que, para que haya un buen mantenimiento a nivel de un nuevo desarrollador junior. Bueno, todas mis variables en JavaScript que utilice aquí para mostrar información en mi browser, las voy a declarar como las declaro en mi backend a nivel de las clases que tengo definidas en mi Java. ¿Ve? Entonces eso podría ser una práctica. Darle más fuerza, que yo pueda crear en varias partes de la página, de repente, casos como listados. Bueno, que el listado tenga como 3 secciones. De repente tengo un listado aquí donde tengo un listado con estudiantes y arriba tengo un modo consulta
del estudiante, así como en este banner, el estudiante de mejor promedio. Pero en la parte de aquí, en el centro, tengo para crear un nuevo estudiante. Entonces, en la misma página, tengo varias secciones manejando un objeto tipo persona o estudiante. Entonces, en ese caso, manejar un class que esté en el include en JavaScript y que sea reutilizado por las tres secciones, nos da un arqueotipo, un tipeaje más fuerte que si utilizo var o lo hago de manera segmentada. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense que tiene muchas veces que ver con cómo diseño el código para ser más efectivo y menos byte en la parte del procesamiento. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, porque cuando utilizaría un class en un JavaScript, por ejemplo, en ese caso que tengo varias veces el mismo objeto en la misma página y le quiero dar más restricción al hecho de que persona tiene estos atributos versus var. ¿Sí? Y Sí, además explícitamente en el código se lee mejor. ¿Cierto? ¿Les hace sentido? ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, Perfecto. perfecto, profe. Ok, seguimos entonces. JavaScript y DOM. Bueno, lo que hablábamos un poquito arriba de que están casados de cierta manera, ¿no? El DOM puede vivir sin JavaScript porque hasta ahora en el reto hasta el número 3 no hemos utilizado script, pero JavaScript se sirve de muchas maneras de lo que es el DOM, ¿no? JavaScript tiene el tener una fuente interactiva con API DOM, lo que permite acceder y manipular documentos HTML. Y por consiguiente su comportamiento. Algunos métodos se definen como, fíjense, document.get.elementById. Y esto se parece mucho, tal vez no recuerdo. Sí lo vamos a ver en esta materia, al final de la materia. Como buenas prácticas hemos dicho que tenemos CSS donde tenemos style, class igual style. Fíjense que ahí se utiliza la palabra class no como objeto, sino como característica del estilo. Pero también los objetos de HTML tienen algo que se llama ID igual, ¿verdad? Que también se puede utilizar para el CSS como referencia, pero que yo recomiendo más el class que el ID. ¿Por qué? Porque en la práctica el ID se utiliza más para cosas como esta, manipulación con JavaScript, y a futuro se utiliza, y esto se parece mucho a la sintaxis, de herramientas como Selenium para hacer pruebas automáticas. Entonces, si tú tienes objeto tipo input en tu pantalla, JavaScript, que se parece mucho a esa sintaxis de Selenium, en la misma línea de la familia C y Java, permite acceder a hacerle cambios de atributos o actualización de atributos a esos pequeños objetos que tenemos en nuestra página HTML que tienen ID y que además manipulan el DOM. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos solo haciendo un get, que es obtener el elemento con ese nombre dentro de tu árbol. Pero aquí obtenemos otro tipo de valores, fíjense. Y estos ya son como utility que nos da el JavaScript, ¿ok? De una librería que nos permite obtener en este caso el atributo del class. Aquí nos permite en este caso obtener elementos del valor del atributo, que también es otro atributo que se llama name, a nivel por ejemplo, un input, o nos permite el elemento tipo indicado y lo retorna en un arreglo, el nombre de etiqueta, ¿verdad? Que es un tab name, que antes, por ejemplo, Selenium utilizaba esto también como sintaxis, pero esto quedó deprecado y se utiliza más es el ID, ¿ok? Que es hacia donde va la línea también un poco en la sintaxis de cómo trabajamos bases de datos, ¿verdad? Y ustedes pueden incrustarle código HTML a esto, o sea, le meten un HTML.script a ese script y pueden ponerle un style, decir, bueno, el valor equivalente del CSS. Entonces, fíjense que ya esto es en modo de ejecución en el cliente. ¿Ok? Posterior a lo que ya mandó el server como la definición de mi CSS estructurado, de que yo tengo un CSS en el cual, por ejemplo, esto que está aquí, yo lo creé inicialmente y esto estaba definido y esto es lo que tengo. Bueno, ya aquí lo hace dinámico, de manera dinámica. ¿Cómo se le ocurre que podríamos nosotros aprovechar esta fortaleza de JavaScript? Alguien que me... A ver, Héctor ha participado full, me encanta. Punto positivo para Héctor. Por allí Juan también ha preguntado, lo cual también es punto positivo, igual que ella. Mira, alguien que tal vez no haya conversado mucho y si no puede hablar, que nos lo escriba por aquí, por el chat.
¿Cómo creen que podríamos aprovecharnos de esto en la práctica? Además de que, ajá, bueno, el que quiera participar, alguien quiera participar. Profe, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Es que acabo de llegar la llamada y no, estoy un poco como... Ajá, dale, Rafael, te ponemos al día. Hablábamos de la potencia que tiene JavaScript para hacer manipulaciones en en nuestro XHTML, que se traduce en funciones asociadas al DOM, ¿no? Al árbol de lo que ya llegó al browser, tengo el poder de modificarlo. JavaScript y tan invasivo, por eso muchos de los scripts yo tengo esto, pero JavaScript, si meto aquí una función, yo puedo meterle cosas a este código en modo llame a la página. Cuando ya estoy ejecutándome aquí en el browser, yo puedo buscar el ID, hacer algo con eso, puedo meterle HTML, puedo dinámicamente armar terminar de armar mi HTML en el browser. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Por qué nos podría servir eso? Bueno, si hay alguna función o técnica que se quiera hacer que no se puede hacer con HTML, directamente con JavaScript se podría hacer, o cuando no se puede hacer con CSS. Por ejemplo, creo que con JavaScript, a la hora de actualizar las fechas, de que cuando alguien cumple años, por ejemplo, y estás en un registro de una de personas, con JavaScript creo que sería lo de actualizar la fecha automáticamente de cuando cumple años, pues, o sea, de su edad, pues, por ejemplo. Exacto, él te puede agarrar y poner valores con funciones generales. De repente yo seleccioné en un calendar y te coloca el valor en el input. Eso lo hace JavaScript. En este caso, manipular el HTML, va más en la línea de lo que se manipula por ahí, desde ayuda a contenido atributos dado un evento concreto. ¿Cuál puede ser un evento en un primer request? Por ejemplo, lo que estaba diciendo Héctor. Yo quiero saber que si yo estoy corriendo esto en un Windows y yo puedo validar, bueno, en qué browser estoy, ¿verdad? Por el atributo, coloco aquí un texto que diga, estoy en Mozilla, o estoy en Firefox, o soy un Motorola, soy un iPhone en un teléfono móvil, y puedo hacer cosas. Al yo tener esa identificación, yo con JavaScript puedo manipular al momento del llamado sin tener un código diferente por cada dispositivo, para manipular en el browser lo que aparece. Héctor, ajá, manito levantado. Otra Otro ejemplo. potencialidad. Sí, yo lo he utilizado para tablas dinámicas, eliminar filas y Sin ir filas. al servidor, ¿verdad? Sí, sí, es que, Esa es la fortaleza que nos genera JavaScript. Es como que pudiéramos codificar un poquito más acá en el cliente, hacer cosas en la pantallita aquí en nuestro browser, lo cual generalmente funciona mucho más rápido de que haga el request hacia el servidor, venga el servidor y enlentiza un poco la respuesta al cliente. ¿Ok? Entonces, esas son esta fortaleza, aunque también como les decía, muchas de las rutinas que te inyectan en código, como yo puedo hacer cosas con HTML, si tú tienes bien resguardado el código, puedo inyectarte con JavaScript cosas a tu página, a tu browser, ¿ok? Entonces es lo que hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Entonces, JavaScript y los eventos del DOM. El lenguaje de JavaScript, ya yéndonos a la siguiente parte porque nos queda esta parte 9.16, la parte de JSON y nos vamos al ejercicio. No tengo práctica en pero valió la participación porque eso es importante. ¿Qué me da la participación de ustedes? Que primero tenemos claridad en los conceptos y segundo que vamos a tener claro para la práctica formal en el laboratorio que cómo utilizarlo y mejores prácticas, ¿no? Las mejores prácticas posibles a nivel de ese análisis. JavaScript y los elementos del DOM. Entonces, el lenguaje de JavaScript se encarga del comportamiento de los documentos HTML y el API DOM se maneja los conceptos de evento. El desarrollador tiene a su disposición JavaScript para escuchar eventos del DOM HTML y generar una respuesta que puede involucrar la modificación del DOM. Lo que comentaba un poco Maximiliano, que a la diferencia de ya aquí obtenemos valores e inyectamos valores, pero de alguna manera estática, mientras que en la parte de los eventos, basado en una acción del browser, como lo comentaba, al buscar una fecha, un calendar, ¡pum!, le meto un valor a otro objeto en el browser sin tener que irme al servidor. Entonces aquí hay hay tres pequeños ejemplos de manera de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos
Elemento, en el evento, código JavaScript directamente entre script, es decir, que aquí puedo meter la función. Elemento, objeto, función. Aquí hago el call. O elemento, agregar evento. Entonces tengo este evento y el objeto función. Son sintaxis diferentes. Vamos a ver por aquí. En algunos ejemplitos, cómo las tres sintaxis nos permiten hacer algo similar a cuando disparo un evento. ¿Cuáles pueden ser los eventos? Un clic. ¿Qué otro se les ocurre? Hago un clic en un objeto y pues disparo una función. ¿Cuál más podría ser? Un clic en un botón. ¿Qué más? Hay muchos por experiencia, chicos. No solo, si yo le hago un clic en un botón. ¿Cuál sería algo equivalente a un clic en un botón? Te ayuda a cambiar contenido en atributos al evento concreto. Profe, podría ser una tecla. O sea, Una presionar una tecla tecla, puede ser un exacto. evento. Que además es súper importante que los consideren los diseños, chicos. Es un trick. Porque mucha gente por manipulación y rapidez, los cajeros en un banco generalmente funcionan con tag enter. Y es una de las trampas de JavaScript. Muchas veces como diseñadores, nosotros ando que cuando le hago el clic, hay que también dispararlo en el objeto. Cuando le dé al botón el clic, que llegue ahí con un tap, el enter, ¿ok? Entonces, cuando esos disparadores son los que ejecutan la acción. Entonces, ¿cuál otro evento? Ajá, Rafael, ¿cuál otro evento podríamos que se les ocurra? Es que realmente yo, bueno, esto creo que este concepto lo tengo más arraigado de un sistema operativo, pero yo tengo entendido que los eventos en sí en un sistema, o sea, son casi que cualquier cosa, pues como usted dijo, un clic, un botón, un enter, una tecla, un proceso en segundo plano, o sea, casi que cualquier cosa, por lo menos a lo que tengo entendido yo, puede ser un evento, pues. Es así, cualquier acción que el usuario ejecute. Ok. Y sin embargo, incluso pueden haber eventos disparados ahorita con las fortalezas que tienen los workers, que incluso puedes montar un job. Él puede levantarse por debajo eventos. El evento como concepto general, incluso tú puedes decir, bueno, se levanta un evento porque un job de JavaScript o por ejemplo, estos lo han visto en las páginas de soporte, que aparece un chat por aquí que es automático, un robocito. Ah, sí, sí. Bueno, esos son eventos y ahí no está generando interacción del usuario. Es un evento controlado, pero en líneas generales los eventos en JavaScript permiten la interacción entre aplicación de JavaScript y los usuarios. ¿Ok? Entonces, pero hay otra cantidad de eventos que se pueden establecer en diferentes contextos, por ejemplo, eventos a nivel de un servidor, con un job, con un demonio, eventos a nivel de propios controlados por la aplicación. Pero, por ejemplo, la ejecución de que yo es cuando ese chatcito, que es un chat que me aparece un asistente, le escriba un texto, el JavaScript y le dé el enter, debe entender qué está pasando para darte la respuesta. ¿Ok? Que probablemente, si van a ver código de ese estilo, de esos robocitos, que muchos están hechos con WordPress, por ejemplo, tienen una serie o un diccionario de respuestas ahí ya incrustado en un JavaScript, que es el que te da la respuesta. ¿Ok? Entonces eso, el evento es esa acción, esa interacción. Y es de las cosas para las cuales originalmente, y se utiliza mucho más, el JavaScript. Todas las validaciones de forma, no de fondo. En JavaScript tú puedes con esto validar, cuando das un botón, diferentes características, pero cuando te sales de una cajita, validar con expresiones regulares, como lo hace también HTML, que te sale el input por allí de esto tiene que ser un numérico, o esto tiene que ser un string de más de 40 caracteres, para que no llegue esa validación. Es una validación más paso a paso en cada evento de cada pequeño componente de mi pantalla, que cuando yo le doy submit acá, podría hacer un call general al servidor, hacer todas esas validaciones en lote, ¿ok? Que no resta según el tipo de nivel de seguridad que queramos darles a esas validaciones. Luego tenemos los JSON, que es lo otro que vamos a implementar ya en este laboratorio, que tiene que ver cómo separar las capas. Ya imagino bien, y lo vimos en las clases teóricas, que así como diferenciamos la parte de diseño, la parte gráfica en CSS, la parte
de lógica en JavaScript, que es donde hacemos validaciones, verificaciones, la parte de datos la podemos llevar o la deberíamos llevar como buena práctica, y esto va un poco asociado a los diseños MVC, el origen, modelo vista controlador, a JSON. ¿Qué hace JSON? JSON es un formato más ligero. Recordemos que previo a JSON existían otros métodos, están los propios de las bases de datos estructuradas que están en el servidor. También teníamos XML que corrían, pero con una estructura más pesada porque tenían más más caracteres para definir características. Los JSON es un formato ligero para intercambio de datos, está más asociado a data. ¿Para qué generalmente utilizamos los JSON? Todo lo que tiene que ver con traducciones. Si nosotros queremos a nivel de etiquetas de nuestra página manejar español-inglés, fíjense que en la mayoría de las páginas tenemos cosas como que, bueno, switcheo directamente, y eso no va al servidor en muchos casos. Una buena práctica, las etiquetas del browser las manejamos en un JSON español, un JSON inglés, y cuando hacemos el cambio, que se dispara un evento en JavaScript, hacemos el cambio de etiqueta de una manera más ágil para el usuario sin tener que darle submit al servidor. Entonces, los JSON manejan todo lo que sea data, y también pueden manejarse, por supuesto, a nivel de un servidor cuando queremos tener información del lado de allá. Tienen forma de texto plano, es simple y estructurado. Todos conocemos cómo es un JSON. ¿Han visto JSON? Se parece un poquito a Muy lo que poco, acá. muy poco. En mi caso, muy pocos, pero sí he visto algunos que otros. Ok. Es una sintaxis como estructurada. Fíjense que se parece un poco a la manera en que hay como cierta línea donde fíjense que los JavaScript que manejan atributos tipo objeto, y que también lo manejamos con Java, uso coma, dos puntos, atributo, es más o menos el estilo que maneja un JSON. Entonces trata etiqueta dato, etiqueta con comillas y el valor. Esto es no es tipado, porque esto no es un lenguaje de programación como tal, es un tipo de dato, ¿ok? Entonces, está constituido por dos estructuras: una colección de pares, nombre-valor, y una lista ordenada de valores. Entonces, en un JSON tú puedes anidar tanto como tú lo necesites, como en el caso originario de los XML, y los tipos de datos son números, cadenas, booleanas y arreglos. Y el objeto es una colección de esos tipos de valores, ¿ok? Entonces, ¿cómo utilizar JSON? ¿Para qué utilizar JSON? Ahí más o menos le di un ejemplo a nivel de un browser para que usos típicos, el tipo de las traducciones. Con el objeto JSON nativo de JavaScript podemos manipular estos objetos a través de su método para la creación y manipulación de objetos en JSON. ¿Por qué? Porque hay objetos un poco más complejos que tienden a ser tipo conceptos básicos como vector, como enum, pero ya el JavaScript en sí mismo trae estos objetos y traen funciones que nos permiten parsearlo y aceptar objetos JavaScript y vuelve equivalente a JSON, manejar esa manipulación como una rutina o una función propia del mismo JavaScript. Aunque, como les comento, estos conceptos de estos JSON son una manera de manejar data, no solo a nivel de la interfaz para manipulación de JavaScript, sino que se ha llevado ya al manejo de otros temas como, bueno, lo tengo en el servidor para manejo o lo tengo en el cliente para el manejo de traducción, o cosas que quiera para consumir APIs desde la web y utilizarlo en otra web. También para todo lo que son interrelaciones. Muchas veces cuando pasamos datos entre uno y otro, o para procesos de integración entre un API y otro, ¿no? Podemos utilizar objetos tipo JSON, ¿ok? O datos tipo JSON, porque es lo que es, ¿no? Es para intercambio de datos, pero a nivel más estructurado, es como un estándar, ¿no? Y bueno, que maneja como los tipos básicos internamente, no es que haga una validación, simplemente se definen, fíjese, aquí 5 comillas para esto, un true y un false para boolean, y el null, por supuesto, que también forma parte de esto.
para la estructura como tal, como una variable más dentro de mis parámetros de un JavaScript, pero está más allá que eso, se puede manejar para otros conceptos. Esto es, a nivel de intercambio de datos, una de las más populares en la actualidad. Y fíjense que es bastante sencillito de manejar, ¿no? Son llaves, más también al estilo hacia lo que va un CSS. Ustedes, si salvan un archivo a nivel si ustedes salvan un código a nivel de un editor de JSON, él también les valía un poco la estructura, ¿verdad? Como lo validan si lo validan con un JavaScript, ¿ok? Que les valida un poco la estructura, no lo compila como tal. Cuando lo abren en el browser, les dice errores si no está bien cerrado, pero sí les da como la estructura de indexación, ¿ok? Entonces, la utilidad de esto, como les decía, es poderoso para manejo de variables dentro de JavaScript, pero también para otros manejos más externos y la manipulación con funciones. 928. Vimos entonces o fortalecimos las prácticas basadas en ejemplos prácticos, ¿verdad? Hablamos un poco de esos ejemplos prácticos, cada uno de ustedes compartió algo de su experiencia. ¿Qué creen que nos hace falta para el concepto general y irnos para la práctica con JavaScript y JSON en el laboratorio? Aquí pueden ir bajando dentro del laboratorio unos componentes que son estos que están aquí, laboratorio archivo. Allí tienen un ejemplo de un JSON. ¿Verdad? Aquí tienen un ejemplo de un JSON. Y tienen un ejemplito de cómo modifico lo que estábamos viendo en la práctica. Un texto. ¿Verdad? Utilizando JavaScript. Aquí está el script. Vale acotar que también la parte en el HTML, ustedes pueden colocar las funciones de script tanto arriba como abajo, como un include aparte, y ponerlo como tipo CSS. Esa es la práctica más común. Colocar puntos JS que se incluyan y generalmente en la práctica se colocan como hacia arriba por un tema de orden a nivel de lectura, porque cuando hacemos referencia al objeto, a la función, la vimos arriba, pero también lo permite incluir abajo. Mientras todo, ya después que ya se llamaba el DOM, lo carga para poder terminar de pintarse. Permite cambiar el estilo de un documento HTML. Fíjense que aquí lo hace, a quien llamó. ¿Qué hora es? Permite buscar ciertas funciones de especificación del Tyson. Permite también agregar manejadores de handler a los eventos DOM, como estos inputs. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos visto en la práctica? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profe. Es súper chévere. A mí me gusta programar con JavaScript. Solo que es lo que les decía, para debuguear tiene sus momentos, pero con todas las herramientas que ya tenemos acá a nivel de consola de los browsers, se ha facilitado. Además que la tendencia de JavaScript es ir mejorando con el tema de un poquito más hacia el tipaje, hacia las clases, pero igual con esa flexibilidad cuando necesitamos hacer un código rápido para alguna validación personal, particular, que no sea una aplicación restrictiva con muchos niveles de arquitectura, nos permite prevalidar cosas. Entonces, fíjense todas las cosas nice que tiene. Entonces, vean este código que tienen por allí para los ejemplos. Este es
para que veamos este codiguito por aquí. Ups, déjenme descomprimirlo. Tienen que descomprimirlo para que lo vean. Y es bastante sencillo de usar. Como digo, la sintaxis se parece a C, se parece allá. Entonces, aprender JavaScript es una herramienta de por vida. De hecho, las aplicaciones en mobile también, si son, eh, eh, según el tipo de teléfono, también acepta JavaScript. Entonces, es algo que siempre se van a encontrar, a menos que se dediquen a ser desarrolladores back 100%, o administradores de base de datos, se van a encontrar con JavaScript en algún momento de su vida. Y incluso la gente que se vaya por el área de QA, tiene que aprender a debugar JavaScript, porque muchas veces las certificaciones tienen que ver un poco con eso, con cómo funciona en el browser. Tienen que aprender a ver qué navegador, a inyectar código por acá, para a estudiar un poco cuáles son las respuestas de JavaScript, porque también en JavaScript es uno de los puntos, como a veces se descuida un poco porque está en el browser, pueden ser los cuellos de botella. Entonces los QA siempre van a tener que hacer análisis por aquí de código JavaScript, si hay funciones. Si te dedicas a lo que es la parte de diseño, igualmente, porque cuando haces diseño es manipulable el estilo por JavaScript. Y si haces levantamiento, muchas veces esas características tú quieres que se corran a nivel de cliente, no por especificación técnica, sino porque es lo más expedito al momento que el usuario está interactuando con la aplicación. Entonces da ciertas características que te llevan a seleccionar JavaScript cuando haces definición. Y a nivel de diseño, las chicas que trabajan con la parte de diseño, generalmente digo chicas porque el área de diseño siempre te dan generalmente CSS, pero muchas veces las herramientas también les ponen un poco de JavaScript cuando ellas ponen objetos tipo calendar o algo por el estilo. Entonces, se va a encontrar con esto siempre, ¿ok? No le van a poder huir a menos eso, que sean 100% un DBA o 100% un backend puro, RESTful o algo por el estilo, Java o C, ¿ok? Entonces, QA son los testeadores, sí. Quality and Sure significa QA. Quality and Sure son los testeadores, aunque hay diferentes niveles de testeadores, así como hay diferentes desarrolladores. Todos sí entendemos el concepto de que es un desarrollador de front, ¿no? Que cuando digo que JavaScript, front es porque se dedican más al diseño de la página, que generalmente trabaja con APIs, que hace un backend, porque ahorita la carrera se ha ido hacia la especialización de que el que hace la parte de back, aunque también está el tema de los full stack. Yo fui full stack, pero la carrera o las ramas en la calle ahorita se han estado especializando. Entonces, cuando digo de que estos laboratorios de JavaScript no le van a poder a huir cuando se gradúen, empiecen a ejercer carrera, porque tanto en back, al menos que seas muy backend, el front, si te vas por diseño, por control de calidad, siempre vas a tener que ver los browsers y siempre está implícito ahí JavaScript. Y cuando hablo de programadores front, así se dividen, ¿no? Como que los de front, los de base de datos, hay como especializaciones en ramas en los perfiles. Así como hay gente que se dedica solo a levantar información y hacer diseño, hay gente que son arquitectos y definen estructuras, y eso incluye ya dónde o qué tanta utilidad le damos a JavaScript, qué funciones vamos a meter por allá. Así como hay y testeadores, los QA también se dividen en varias ramas, y entonces están los automatizadores, que aquí hablamos de ese perfil cuando dijimos que en JavaScript utilizamos los ID, y eso es algo que necesita el desarrollador poner en su código HTML y JavaScript para que el QA, el que hace el control de calidad, pueda hacer pruebas automáticas. Y el QA manual, que es como yo probaría, por ejemplo, la pantalla que les estoy diciendo, bueno, yo voy a hacer un respawn así, voy a ver que esto corra. ¿Qué probaría yo en un JavaScript? Dentro de una pantalla, que ustedes cuando me den la pantalla, en este caso no tenemos input, pero que yo navegue
en la pantalla y que si tengo un input que tengo que agregar un valor, pum, me valide que sea numérico o típica prueba de un QA. Tengo una pantalla de input y que eso tiene que ser validado en JavaScript. Tengo una pantalla de input con muchos campos y hago submit con todo vacío. Esa me encanta, esa prueba. ¿Saben por qué, no? Porque, pum, si no validaron con JavaScript, eso va a explotar en servidor. Si tengo todo nulo. ¿Sí me explico? Típica prueba de una interfaz en browser. Entonces, vamos a leer el ejercicio, chicos, 9:38, se supone decía que era hasta las 9:30, siempre tuvimos 30 minutos revisando el primer capítulo. Vamos a leer el siguiente ejercicio. Alguien me preguntó sobre el tema de las ramas por el chat. Chicos, recuerden, vamos a manejar una rama máster, que es la que va a tener siempre la última versión estable de su proyecto de laboratorio. Cada nueva laboratorio vamos a hacer una rama nueva que se tiene que basar en la última que está en máster, que por ejemplo ahorita deberíamos tener laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3. Y la más estable debería ser laboratorio 3, que es la que está en máster. Generalmente es como funciona en la calle, chicos. Y cada laboratorio va a tener la mejora de la última versión. ¿Cómo funciona esto en la calle? Yo voy haciendo la actualización versión a versión en metodologías ágiles o dinámicas, voy viendo los avances que va teniendo el producto, voy viendo los cambios de tecnología que va teniendo el coproducto. Y en ese laboratorio 4, si a la mitad del camino entre laboratorio 3 y laboratorio 4, ustedes se dieron cuenta que el 3 tenía un problema, lo resuelven en el laboratorio 4, ¿verdad? O pueden crear una rama que se llame fix de rama 3, que es lo como generalmente se hace en la práctica empresarial. Pero bueno, vamos a leer el laboratorio. No me quisieron ayudar hoy a leer. A ver. Profe, entonces la rama del laboratorio anterior tenemos que fusionarla con el máster. Sí, ideal es que siempre el máster es como un respaldo. Y fíjense que en la vida real, máster es lo que está en productivo. Cuando ya entra estable. No lo tienen que hacer ahorita si ustedes sienten que su versión no está todo suficiente estable. Pero en la última entrega tiene que quedar en máster. En la vida real hay una rama incluso intermedia, que es la rama QA. Que es antes de máster, se le da una persona que hace las pruebas. Eso lo vieron en la teoría, ¿no? Corríjanme si me equivoco, pero ustedes vieron el manejo de GIF, las ramas en la teoría, ¿sí? A ver, vamos a ver si porque aquí Pero lo tengo. profundizamos más en el laboratorio de Git. Ajá, Sí, control de versiones. Vamos a ver, exacto, lo vieron por acá. Pero fíjense, en la parte del laboratorio de control de versiones, fíjense esto. Por programador en este caso no aplica, tienen una sola rama porque es individual, pero en general, cuando ustedes entregan en máster está lo que es la rama de producción. Pero siempre ustedes van haciendo como avances. Y en la vida real tienen una rama que es la de QA, que es la que se le pasa a lo que pasa, sí, es cierto, este laboratorio estaba más en el manejo de Git como tal, que puede tener varios merge, pero como ustedes son un solo programador, no aplica. Pero para esto solo manejemos una rama por laboratorio y al final, cuando ya tengamos el producto súper estable, lo montamos en máster. Si quieren, nos agarramos ese paso, porque no lo tengo explícitamente en el laboratorio, ¿sí? Pero en la vida real es así. ¿Por qué? Porque es un tema de ir respaldándolo en una rama. Es algo como que, ¿por qué tenemos la rama máster siempre lo más estable? Porque yo agarro la rama 4. Empiezo a hacer las modificaciones. Miércoles metí la pata. Es preferible volver a la rama original que a la rama que tengo. Me voy a máster, que es la última estable. ¿Sí me explico? Por eso es que se utiliza que la última rama estable se deje en máster. En su caso tal vez no tiene tanta importancia porque, bueno, la última rama que ustedes tienen es la rama 3 y si van a hacer un fix lo hacen sobre la rama 4, ¿sí? Y les decía que en la vida real no solo existe máster, sino que existe que cada vez que generan una versión, para ustedes, las ramas 1, 2 y 3, que son laboratorio 1, 2 y 3, serían lo que para una empresa serían versión 1, versión 2, versión 3.
que en el caso de QA, generalmente se crea una versión 1 QA, versión 2 QA, versión... Y ahí el QA dice, sí, esto está perfecto. Cuando ya se prueba la rama 3 y está todo perfecto, es que se pasa a máster. Y queda siempre la última versión en máster, pero porque son varios programadores. A ver, ¿qué dice aquí? Profe, ¿y si se crea la rama nueva a partir de la rama del laboratorio anterior o anterior en vez de máster? En esta te va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna modificación. Pero en la práctica real, ¿qué va a pasar si uno hace eso? No tienes el merge total. ¿Ok? Vamos a aceptarlo así en estas prácticas porque la pueden crear de la rama 3, que es el laboratorio 3, está bien. Pero yo no sé si sería útil para ustedes, eso se los voy a dejar a... Yo voy a ver sus movimientos en Git, que ahí manejamos el historial. Porque incluso no lo puse explícitamente de hecho en el laboratorio. Aquí está cómo lo van a hacer paso a paso. No se preocupen, en este momento pero yo lo voy a incorporar en algún punto. De que lo pasen a máster y lo bajen por máster. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? A ver quién me dice por qué la diferencia. En este momento no afecta y porque en otros casos sí puede afectar. Igual es casi que el mismo paso, ¿no? A ver, si ustedes tienen aquí el laboratorio 1, el reto 2, el reto 3 y el reto 4, y este lo basan aquí, no van a tener ningún problema. Aquí tienen una rama máster. Aquí no hay problema. Ustedes pueden agarrar y simplemente ir aquí en cadena. En los laboratorios está así, la especificación. Entonces, así como lo vamos a hacer. Pero en la vida real, que es lo que yo les comento, esto es porque esto es esto. Pero en la vida real y en proyectos, que es como van a empezar a trabajar ya la siguiente fase cuando hagan equipo, Juan tiene también su laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3. ¿Qué pasa? En máster, de hecho ni siquiera es en máster, es una versión estable 1, que es lo que sería el QA. Cuando esto está listo, porque él hizo el módulo 1, lo mete aquí, él lo mete aquí, esto se pone integrado y esto es lo que se sube para acá. Y cuando tú vas a crear una nueva rama en tu versión 5, te tienes que venir siempre de máster. ¿Por qué? Porque ahí te está trayendo los cambios de todo el mundo ya revisados por QA y centralizados. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué hago la referencia de que se lo deberían traer siempre de máster? Es decir, yo siempre debería dejar mi última versión como respaldada en máster, como práctica, porque cuando empiecen a trabajar con varios personas, ya vienen con la práctica de que, no estoy trabajando solito en mi rama. Esto es algo que no les va a pasar en la vida real, que van a trabajar con una rama única y solo de ustedes. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí. Sí, sí, es como un tema de trabajar de la mano con los cambios de los demás y no solamente con lo que hemos hecho nosotros también. Exactamente. Ahorita no les va a afectar porque ahorita son ustedes solitos, es una sola rama. Exacto, Pero en el proyecto cuando lo esto vamos a pasa, ver. ajá, pero cuando esto pasa, esto es la versión QA integrada y esta es la versión estable integrada, que es la que está en producción. Y todo el mundo siempre tiene que descargarse, es esa. Entonces, ahorita no se preocupen, vamos a trabajar con la rama, siempre con la última, ni siquiera creemos fix, porque esa es otra, que pasa en la práctica realmente. Yo les estoy pidiendo un cambio, pero si ustedes en el intermedio se dan cuenta, no van a crear una... Por ejemplo, si después que terminaron el laboratorio 3 y lo entregaron y están haciendo una revisión de su código, se dan cuenta ay, en el laboratorio 3 metí la pata aquí, yo ya lo revisé. Pero ustedes pueden decir, pero para el laboratorio 4 lo tengo que arreglar. Ustedes pueden esperar a que llegue el laboratorio 4, ganar la rama y arreglarlo. Pero ustedes también pueden decir, bueno, laboratorio 3.fix1, que es como se hace en la práctica real. Cuando QA dice, ay, te equivocaste en esto, que te equivocaste en esto, que yo debería hacer ese QA y empezar a decirle qué cambios vamos a ir implementando, ustedes creen un fix con el ID del ticket de ese error particular. Y luego lo integran en QA prueba otra vez, y después pasa a producción ya todo con todos los cambios. ¿Por qué pasa eso del manejo de ramas por fix? Porque puede ser que un cambio no entre al final y lo tienen ahí como en una ramita aparte y van manejando un solo programador, varias ramas. ¿Me explico? Esto es para refrescarles lo que es el tema del manejo de Git.
¿Ok? Entonces vamos a leer el laboratorio ya para cerrar. Ajá, ya vimos un ejemplo y aquí está. Analice, comente con su preparador el código y como ejemplo práctico de JSON. Ahí ya lo vimos un poquito. Vamos entonces con la siguiente. Tomar la página web que vienen trabajando en el reto y agregar dinamismo usando JavaScript y JSON. De manera, vamos a leer bien las instrucciones para evitar lo que pasó la vez anterior. Aunque igual, chicos, por mi experiencia, ustedes pueden leerse el requerimiento, entrar a un planning en una ceremonia Scrum, revisar y puntear, y cuando están programando puede haber un pedacito que no lo entendí cómo era y necesito aclarar y lo veo en el daily o en nuestro caso el canal chat. O llego el viernes y el jueves, mire, cuando ya lo estaba haciendo, lo puedo hacer mejor con esto, mejor con otro. Eso es válido, ¿ok? En la vida real es así y no se limiten a preguntar o aclarar o lo leímos y yo dije lo entendí y ya no puedo preguntar más porque, ups, esto está escrito en piedra. Me explico, la idea es que se vean con la mayor claridad posible, pero siempre es posible hacer aclaratoria y es una... algo que es importante que ustedes manejen en la práctica, ¿ok? Que siempre sean, vean cuándo es pertinente abrir un canal de comunicación para aclarar alguna duda, ¿ok? Entonces vamos a tratar de darle atención para que cualquier duda salga en este momento y sin igual quedamos abiertos. Ajá. Eliminar tu proyecto con la directorio dummy. Hacer commit con el mensaje sin dummy. ¿Ok? Recuerdan que ustedes tienen una rama donde se trajeron unos directorios vacíos, ¿no? Que son temas tontos, ¿sí? Entonces, el que se conoce. Bajarse el archivo reto 5 que está en el aula virtual, Vamos a ver acá. Cierre el laboratorio. A ver. Aquí. Porque he abierto 3 veces el laboratorio y cerré la página de la universidad. A ver, a ver. Vamos a cerrar todo esto. Todo por aquí. Aquí está. Aquí está ATI. Entonces, ok. En el laboratorio, aquí en laboratorio 9, que es el clase 9 de laboratorio 9, tenemos, ¿verdad? Perdón, es el que le sigue. Aquí, el 4, ¿verdad? Tienen un archivito que está aquí, que es este reto 5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es lo que dice por ahí. Ah, ya va a ver. JavaScript. Reto, aquí están los archivos. Reto 5 archivos. Entonces se lo van a descargar. Ahí está el archivo. Y por dentro tiene una cantidad de directorios que son cédulas de personas anteriores que vamos a ir actualizando. ¿Ok? Vamos a trabajar con JSON y con datos en este laboratorio. Sigamos. Hasta ahí claro, ¿no? Nos bajamos el archivo. No hay mayor... secreto allí. Luego, varios directorios con cédula de identidad tienen fotos e información de varios estudiantes. En el directorio conf, con 3 archivos JSON, llamado conf xxJSON, estos archivos tienen los textos HTML que tienen que ver con la interfaz del usuario y podrán ser traducidos a otro idioma en caso de usar el mismo HTML para otros países. A estos datos los llamaremos datos de configuración. Los datos de configuración son textos que se muestran en la pantalla, pero que no pertenecen al perfil de un estudiante. Un ejemplo sería mi color favorito. Entonces recordemos que en la versión previa del laboratorio, vamos a dejar este abierto. Vamos a ver aquí, tenemos esto que está aquí, laboratorio 3. A ver, tenemos el ejemplo de la imagen que venía también del laboratorio 2, donde ahí fue medio redundante lo del CSS porque habían ya cosas de CSS que habíamos sacado, pero la idea era terminar de sacarlas, validarlo y meter flex y grid, más el tema del response. Entonces recuerden esta pantallita, entonces hay datos que son propios. María Paula es el nombre.
Este texto es propia característica de la foto, pero estas etiquetas, mi color favorito, mi libro favorito, mi estilo, son etiquetas que son de uso común para todos los estudiantes, todas las fichas. Entonces, estas son las etiquetas que son traducibles porque no son datos propios del objeto, de la clase, del contenido de la página, ¿sí? Entonces, es diferenciar atributos de contenido versus atributos que ya son características propias del producto, ¿ok? Entonces, dice el laboratorio por aquí, a ver, vamos a seguir leyendo, aquí tengo el otro. Ajá, entonces, que tienen varias cédulas, el directorio conf, y ahí tenemos el llamado, el directorio conf con el archivo con XXS. Entonces, ese es el que tienen por aquí, en reto. Aquí está conf, y aquí está este. Fíjense que aquí está en español y en inglés. Y en portugués. Entonces, si ustedes abren esto, lo que les decía de los JSON, en mi caso se abre en el browser, pero si yo abro este archivo en un editor, fíjense que aquí simplemente me va cambiando ese key a una etiqueta en inglés y puedo editar esos labels para que lo tome mi interfaz, ¿ok? Esto es editable y fíjense que el formato es .json. Listo, hasta aquí estamos claros en el contenido y en lo que estamos viendo, ¿no? No hay duda. Si alguien tiene duda, me levanta la manito para aclarar. A nivel de lo que dice el laboratorio. Entonces tienen eso que es para manejar el idioma. Vamos a navegar sobre eso. Hay un directorio datos con un archivo de que tiene el listado de estudiantes, también en JSON, ¿verdad? Entonces vamos a ver y confirmar que esto está acá. ¿Verdad? Aquí está. Es que el mouse se me está pegando por acá. Ok. Datos. ¿Ves? Aquí está un index que si yo lo abro, por default me lo abre como en un navegador. Si esto tuviera errores de sintaxis me fallaría por aquí, ¿verdad? Y si yo lo abro, miren cómo se ve, ¿verdad? Pero si yo lo abro en un editor, se ve como lo vimos en el laboratorio con llaves, ¿ok? Y ahí lo podemos editar. Entonces, esta es la lista de estudiantes, ¿ok? Ok, ya, o sea, tengo que terminar clase porque ya en 5 minutos empieza la otra clase. Ajá. Luego, entrar al directorio con tu cédula y sacar de la página perfil HTML. Ven, aquí va a ser necesario lo de las ramas. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque cada quien va a poner sus datos. Entonces, vamos a necesitar, de alguna manera, luego barrernos de los datos de los otros chicos, ¿verdad? Entra en un ejemplo de una práctica real. Entrar al directorio a tu cédula y sacar de la página perfil.html los datos y crear un archivo JSON con tu información. Este archivo debe alojarse en el directorio con tu cédula. Debe llamar al perfil JS y debe tener la misma estructura que en otros directorios, pero con la información de tu perfil. Este archivo encontrará campos para nombre, descripción, color, música, video, lenguajes, email, además nuevos géneros. ¿Ok? Todo lo que fueron los datos que ustedes ya llenaron, pero que llenaron directamente en el HTML. Lo van a pasar al JSON. ¿Se entiende hasta aquí? Vamos a separar la capa de la visualización de la capa de los datos en nuestro navegador. ¿Sí? ¿Ok? ¿Podría repetir eso último, profe? Disculpe. Esta parte, entre el directorio de datos, agregar al principio los archivos index.json, la información de acceso a tu perfil, hacer combine y el mensaje de mi dato de perfil. Fíjense, ustedes en la versión anterior de lo que entregaron, ustedes colocaron sus datos en el mismo HTML, ¿sí o no? Sí. Ahora lo van a montar en el JSON. Ok. Y van a referenciar esa información desde allá. ¿Ok? Vale. Utilizando lo que hemos visto de la práctica de JavaScript y el manejo de JSON y cómo incrustamos esa información en mi HTML. Mueve el archivo perfil HTML de tu directorio de tu cédula a la raíz y elimina todos tus datos. Elimina todos los datos del archivo index.html también y edita el index y agrega un enlace a conx.json para que quede en español. Usa el JavaScript para manipular los datos del JSON, agregar de forma automática la información de configuración en el HTML. El JavaScript debe quedar en el formato externo js-index.s. ¿Recuerdan que se los dije? Que hay forma de que el HTML esté adentro, el JavaScript
tanto lo puedes poner arriba o abajo, pero en este caso lo vamos a trabajar por separado en un directorio JS con un index.js y ahí vamos a poner el código que vamos a manejar y lo vamos a hacer el include, ¿ok? Al tener listo todo, haga commit en el configuración desde JavaScript. Agregue el código JavaScript para que se muestre la lista del estudiante según el JSON que está en datos index.json, que es donde van a poner sus datos, ¿sí? Al tener todo listo, haga commit con el mensaje listado de estudiantes dinámico usando JavaScript. Edite el archivo perfil HTML para que muestre la información de un perfil indicando desde el atributo URL. Al tener todo listo, haga commit de información dinámica. Esto significa, en un caso, lo cambié a JavaScript, el manejo de las etiquetas, y en otro caso estoy montando mis datos en el JSON. Permitir cambiar el lenguaje de la interfaz mediante el atributo del URL, tanto index como perfil, usando JavaScript. Al tenerlo todo listo, haga commit, cambio de lenguaje de atributo. Cuando dice aquí, un atributo en el URL, yo puedo poner aquí, parámetro, language igual, entonces vamos a agarrar language igual, para devolvernos aquí a reto. Tienen 3 opciones de configuración. N, ES y PT. Con JavaScript, ustedes van a llamar a que llame al JSON con .n, si le mandas n, .es o PT. ¿Sí me expliqué? Con JavaScript, cambiamos, le ponemos en un parámetro en el URL, cuando yo llame a la página, un parámetro a la página, que lea con JavaScript y me switché a cualquiera de los 3 lenguajes. ¿Sí? ¿Cachado hasta ahí? ¿Saben cómo colocamos un parámetro en un language igual? Esto es abierto, ¿no? Algo como esto, y si yo cambio esto me va a cambiar el lenguaje. ¿Sí? Y esto después lo vamos a mejorar de otra forma para que no esté explícito en el URL. ¿Sí? ¿Copiado hasta aquí? ¿Se entiende el objetivo de la práctica? Agregué código JavaScript para hacer la búsqueda sobre el listado de estudiantes. Lo agregué cuando se escriba algo en el campo de texto formulario, un input, utilizando un query, te diga, fíjense aquí, agregamos un inputcito y si no hay en el listado un tomás, no lo agregue. ¿Vale? Ok. Ese es lo otro que ya lo vimos con JavaScript. Podemos hacer una validación y una búsqueda acá. Y al terminar el reto, coloque el aro virtual del URL del repositorio de Git que usó para hacer el ejercicio B y una imagen de la historia de Git de Graph para que muestra su Visual Code. ¿Ok? En Visual Code, además, eso les va a permitir hacer el submit al Git, el commit a Git, y además también incluso le hace autocompletar de algunas funciones, le compila los JSON y ese tipo de cosas. ¿Ok? Copiado hasta aquí, ¿alguna duda en la descripción? ¿Está claro? Fíjense que esto viene ya de la rama 6, que ya tiene lo del SCS, ya tiene su manejo con Grid, con Flay, con Flexbox, que viene ya la imagen con Response. ¿Sí? Aquí lo Profe, esto sería hasta para el próximo viernes. viernes. Jueves a Jueves las 12, exacto. Jueves a las 12. ¿Recomienda alguna extensión para Visual Studio? No a ver, lo de las ramas, a ver, déjenme verle primero la primera. ¿Recomienda alguna extensión? ¿Te refieres a alguna versión de Visual Studio? Eso va a depender de qué sistema operativo tienen ustedes. Generalmente buscan Download Visual Studio y utilicen como característica si por ejemplo su máquina es con 32 bits, 64 bits, la versión si utilizan Windows versión 10, digamos, ahí no hay, utilicen la última versión, solo sean cuidadosos de que es compatible con su versión de sistema operativo, si tienen Unix, si tienen Linux, porque esas son las liberaciones que hacen el download para Visual Studio. Si te refieres a eso, ¿no? Cuando dices extensión, es a la versión. No, profe, sabes que Visual Studio carga extensiones para programar. Ah, Entonces, ok.
Entonces no sé si habrá una preferida para No, JavaScript. de hecho creo que se llama así, es como JavaScript punto algo, pero busquen las opciones más populares. En ese sentido, el área de, ay, ¿cómo es que? La comunidad. En la comunidad de Visual Studio les van recomendando cuál incluso recuerden que en las comunidades en internet tienen como las más descargadas y a las que le hacen mantenimiento o actualizaciones. Traten siempre de buscar las más recomendadas por otros programadores, porque si yo te puedo decir la que yo tengo, pero al final de cuentas, lo interesante es que cada uno de ustedes comprendan cómo pueden hacer la selección basada en estos parámetros. Uno, que en la comunidad sea la más popular y que tenga refrescamientos continuos, porque hay versiones o extensiones que de repente tienen actualizaciones del 2018. Y esa puede ser la que yo tenga, porque no he actualizado mi máquina. Pero ahorita está la del 2023 y resulta que es la que tiene 5.000 millones de descargas y está más actualizada, pero no siempre la última es la mejor porque de repente la del 2022 está más estable y tiene más estrellitas en la comunidad. Y eso es un criterio para cualquier software que vayan a utilizar. ¿Ok? Igual déjame buscar cuál es la que yo tengo y se lo voy pasando ahí como una referencia. Profe, ¿en qué laboratorio? Es la otra pregunta, profe. En el laboratorio o en el laboratorio 2, el enlace que mandé en la entrega es el de la rama máster. Por eso, si hago el mes del último laboratorio, cambiaría el contenido de ese enlace. No sé si puedo editar el enlace de la entrega cuando. No, yo voy a revisar en base al corte de máster. Claro, cuando haces la actualización a máster. Ya entendí lo que me estás preguntando. Si lo subes a máster, va a cambiar. Ponme un comentario, porfa, en tu laboratorio 2 y coloca, aunque yo la puedo buscar, de la rama 2. Yo voy a revisar contra la rama, ¿ok? Contra la rama de laboratorio. Antes, pues, el contenido de este, no sé si puede editar el enlace de entrega creando una rama para este laboratorio antes de cambiar el máster. Sí, háganlo así. Vamos a tratar de mantener de que cada laboratorio sea una rama para poder tener el corte, ¿ok? Igual si está público, ya pueden ver la otra rama, ¿ok? Porque si no, aunque igual, si no me puedo basar, si ustedes hicieron conmigo en el comienzo anterior y bajarme el comienzo anterior, pero sí me lo complican un poquito. Vamos a tener una sola rama, que es como se trabaja en la vida real, ¿ok? Aunque siempre los commits hacen el corte y uno puede traérselo del comienzo anterior. ¿Algo más, chicos, que quieran preguntar? ¿Alguna duda adicional? Por mi parte, no, pues. Todo bien, profe. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por su espacio, por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Ahorita cada vez se va a poner un poquito más, no le voy a decir complicado, porque complicado no es. Si uno le agarra el hilo y le gusta esto, todo tiene su reto. Por eso se llama reto. Complejo a nivel de que tiene más componentes, pero la idea es que lo vayan aprendiendo paso a paso. Igual el canal está abierto para conversarlo. Y recuerden, fortalecer siempre los procesos de investigación. Está bien equivocarse, este es el momento de hacerlo. Para luego, en su momento, hacer las correcciones, no se les va a olvidar. La práctica les va a ayudar a ver cuál es una mejor versión. Siempre nos pasa cuando estamos programando que queremos hacer refactor y lo que vimos de alguna manera y luego vemos que podemos hacerlo mejor. Eso va a sucederle en la vida como práctica general. La idea es que cada uno de esos refactores estén condicionados a mis mejores prácticas y porque ahora es mejor que no vi antes y quede como el aprendizaje. Y que además siempre la comunicación debe ser expedita, ¿sabes? Fluida, porque no siempre se entienden los requerimientos desde un principio. La comunicación es importante para poder obtener los mejores resultados, más esos procesos de investigación, ¿vale? Entonces nos vemos en la próxima clase y que les vaya súper bien. Voy a terminar aquí de cerrar. Y bueno, los laboratorios están siendo subidos al aula virtual, las grabaciones al audio, a través de un link de YouTube, para que los tengan ahí disponibles por si quieren retomar alguna información o refrescar. Y para los que no han venido presencial, que ya como dije, 10% del laboratorio es la fecha de la entrega, 10% de todos los laboratorios es la participación en el laboratorio presencial virtual y el 80% es la práctica basada en los criterios de aceptación que están enlistados
o listados en cada uno de los laboratorios. Esos son aproximadamente 10 o 12 laboratorios, del cual es el 20% de la nota final, es decir, que se traduce que cada uno más o menos estaba como en un par de puntos. Y bueno, con eso refresco.